Punto Económico. Estamos con el señor Juan Manuel Castillo Mora, director de Petroperú. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Directamente, cuéntenos, ¿qué cosa ha pasado? Lo que ha salido en los medios es que se aprobó el plan quinquenal de Petroperú y que a los pocos días, de pronto, se decide su revisión. ¿Cómo es que el directorio en 2 o 3 días se arrepiente de lo que ha aprobado unos pocos días antes? Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer esta oportunidad para exponer este tema públicamente y antes de dar respuesta a tu pregunta, también para expresar el malestar y un poco la indignidad por las apreciaciones que hizo ayer un invitado tuyo a tu programa cuando se refiere a nuestra empresa, ¿no? Entonces, es lamentable, nosotros los trabajadores lamentamos ese tipo de adjetivos porque nosotros pensamos de que este debe ser la secuencia de un debate, pero un debate con mucho respeto, alturado, y que se respeten las posiciones, ¿no? Si el señor es ultraliberal, lo respetaremos. Si nosotros defendemos una empresa para que pertenezca al Estado, pues que nos respeten nuestra posición, pero no llegar en ese tipo de términos. Bueno, okay. Yendo a tu pregunta, mira, el plan estratégico donde se identifican los objetivos quinquenales y anuales no se han elaborado al comienzo de este año. Esto viene de un trabajo que se inició en el directorio presidido por Humberto Campodónico desde el año pasado. Entonces se ha ido tomando una serie de decisiones y, bueno, por ciertas circunstancias no se publicó estos objetivos el año pasado. Entonces, ¿qué circunstancias? Por ejemplo, lo puedo decir, ¿no? Se le frenaban las decisiones que tenía el directorio presidido por Humberto Campodónico. Eso era lo que se daba. ¿Quién frenaba las...? Por parte del Ministerio de Energía y Minas. Ok. Entonces... ¿Por alguna discrepancia en algún tema puntual? Todo el mundo palpaba que había una discrepancia. ¿Sobre el tema específicamente de Talara? Sobre el tema del desarrollo de Petroperú. Entonces, ahora que tenemos un... Estamos hablando de Talara, de la participación en la explotación, en de recursos, en todos los 9 etcétera. objetivos quinquenales. Okay. Entonces, ha habido la oportunidad este año ya de formalizar los objetivos, pero como te repito, este es un trabajo de análisis que se hizo desde el año pasado. Ahora, ¿había cambiado algo sustantivo respecto a lo que había dejado el directorio que presidía Humberto Campodónico o era básicamente los mismos objetivos? Son los mismos objetivos, pero nosotros planteamos la revisión de los indicadores porque, mire, el año pasado China estaba en crecimiento, las exportaciones peruanas estaban en crecimiento, hoy ya tenemos un panorama totalmente distinto. La economía del país no está creciendo como anteriormente, entonces eso nos hacía que revisemos los indicadores, solamente los indicadores y las metas, más no los objetivos. Los objetivos principales, los generales y los específicos. Eso se ha mantenido por acuerdo de directorio, eso se mantiene. Entonces se aprueba este plan quinquenal con la revisión de indicadores y ¿qué pasa en esos 2 días? ¿Qué cosa de lo que han aprobado y publicado se dan cuenta que está mal? No. Y deciden revisarlo. Como te repito, se publicó algo que se ha trabajado desde el año pasado. Claro. Entonces, cuando se publica en el diario El Peruano y se da el concepto de que tenemos que revisar, se revisa, porque los objetivos anuales... Pero ¿se dan cuenta en tan pocos días de que había que revisar los indicadores? No, como te repito, el trabajo del directorio no es el trabajo que se ha presentado en mayo. Sí, pero digamos, ha venido desde mayo, desde el año pasado. Ahora, sí es una mala señal haberlos cambiado ante una presión mediática, porque imagínate, la gente interesada empezó a decir, oye, los objetivos incluyen petroquímica, incluyen la modernización. Total, son más de 10.000, 12.000 millones de dólares de inversiones. Entonces, eso también a nosotros nos dio la alerta de que en realidad íbamos a sentir todo un ataque hacia el desarrollo de Petroperú. O sea, se convocó a un directorio de emergencia. Una vez que se había aprobado el plan. El directorio de emergencia se convocó el día jueves. Sí. Ok. Con el objetivo de analizar cómo quedaba nuestra situación de nuestros objetivos. Ok, eso fue lo que le planteó el presidente. El presidente sí, o sea, pero entonces sí había una revisión de los objetivos, no solamente de los indicadores. No, solamente... Dijo objetivos hace un momento. El acuerdo de directorio, que menos mal que lo tengo a la mano, indica claramente en el punto 2 que la administración efectúa la indicada revisión manteniendo el objetivo estratégico central, objetivos generales y objetivos específicos. Entonces se va a revisar indicadores. Indicadores y metas. Ok. Ustedes, y se lo pregunto no solo por lo que se ha sabido en meses previos, sino por lo que usted me ha comentado ahora en este momento respecto a que no se le dejaba avanzar a Humberto Campodónico desde el Ministerio de Energía y Minas. ¿Esa situación ha cambiado? Es decir, ¿ya están alineados los objetivos de Petroperú con los del Ministerio de Energía y Minas? Porque si son los mismos objetivos, tendría que haber cambiado el ministerio de posición.
Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo, tanto en el directorio como trabajadores, es que los temas están avanzando, ¿no? Como por ejemplo la modernización de la refinería Talara. Entonces nosotros vemos, ha habido un anuncio presidencial, estamos a la espera que el Ministerio de Economía y Finanzas autorice a Petroperú a endeudarse y se echa a andar el proyecto. Y aquí también queremos puntualizar, en lo que se refiere al proyecto, el Estado no nos va a dar ningún sol, no nos va a aportar capital. Ese fue un tema que conversamos ayer con Pablo Secada. Sí, lamentablemente desinforma al país. El gobierno, el Estado no nos va a dar un dólar, un sol, ni siquiera nos va a dar el aval, porque lo único que nosotros necesitamos es una autorización de endeudamiento para poder financiar el proyecto de modernización. Ese es un tema que tiene que quedar totalmente claro. Acá nos dicen, los 2.731 millones servirían para hospitales, carreteras, escuelas, pero si esa plata no existe, esa plata se va a financiar. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad del financiamiento? Petroperú. Ayer también escuché que... Claro, pero hay miedo, porque si Petroperú falla o se vuelve nuevamente una empresa estatal ineficiente, como lo ha sido en algún momento, porque hay que reconocer que lo ha sido en algún momento, finalmente quien va a asumir con ese pasivo es el Estado. Discúlpame, todos los peruanos, digamos. Discúlpame discrepar públicamente. Yo te digo, la palabra deficiencia en Petroperú no existe. Lo que pasa es que tiene limitaciones. En primer lugar, bueno, sí es cierto que se han financiado arreglos en Palacio de Gobierno, digamos. Pero hay muchas cosas que se han hecho públicas que no tiene sentido entrar ahora en detalle. Pero vayamos al tema de la empresa. Una empresa como Petroperú, que no tiene campos petroleros, que no maneja renta petrolera, que es una etapa muy rentable en la industria petrolera. Una empresa como Petroperú, que no tiene grifos, el gran temor del sector privado es que Petroperú tenga grifos, según ellos, para que regule. No para que regule, sino para que Petroperú tenga una participación en una etapa que es muy rentable. Las grandes empresas en el mundo, ¿cómo te trabajan? Producción, refinación, comercialización, y lamentablemente en nuestro país solamente Petroperú trabaja en la refinación y en la comercialización de mayorista, que no es rentable y que más bien es una etapa bastante crítica por las oscilaciones del precio internacional del petróleo. Claro, pero aún si ese fuese el objetivo final, los grifos, es mejor comenzar por lo que están planteando ahora, que es modernizar Talara, entrar de a pocos a la parte de explotación, que justo quiero preguntarle sobre el tema del lote 64, pero para cerrar el tema del acuerdo de directorio, cuando se plantea la revisión, se convoca a un directorio de emergencia. Así es, un directorio de emergencia. Y se aprueba la revisión con los votos válidos, porque la información que también, todo esto es suposición, es que el directorio no contaba con los votos válidos para proceder con la revisión del plan. Mira, el directorio actualmente está compuesto por 5 miembros. Formalmente debe ser compuesto por 6, pero solamente habemos 5 en funciones. Nos reunimos 3 directores. Preguntando la opinión legal, estábamos cubriendo el quórum reglamentario. Se estableció el acuerdo de la revisión de los indicadores y de las metas, nada más. ¿Puede mencionarnos algunos indicadores y metas que tienen que ser revisados? Por supuesto. ¿Cuáles, por ejemplo? La petroquímica. ¿Qué cosa hay que revisar específicamente? O sea, el objetivo de hacer el desarrollo del polo petroquímico existe. Existe, pero hay un plazo, por ejemplo, al 2017. ¿Cómo vamos a llegar al 2017? O sea, tenemos que hacer un reajuste en el indicativo, en la meta. O sea, por decisiones políticas hoy día no se sabe si la petroquímica se realizará o no se realizará. Pero sin embargo, en los objetivos está que Petroperú el año 2017 tiene que tener una participación como empresa en un 100%. Entonces, ¿en qué? ¿En la petroquímica? En la petroquímica, pero un 100% de la parte que le correspondería ejecutar a Petroperú, como por ejemplo que es el transporte del metano. Se refiere al ducto en particular. Ducto. Entonces, nosotros vemos que eso está avanzando, no está avanzando, entonces es necesario hacer un reajuste. ¿Y no se dieron cuenta de eso antes de aprobar el plan? Como te repito, esto viene... No, yo sé, pero ustedes, digamos, el plan ha sido aprobado, ¿cuándo? ¿En qué fecha fue aprobado el plan? El plan fue aprobado en el mes de abril, a fines de abril, comenzando el mes de mayo. Ahí se sabía que el gasoducto no iba a estar para la fecha que... Lo que te digo, pues, que hay que hacer reajustes, pues, necesariamente. Ok, los objetivos se mantienen. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, y el Ministerio de Economía y Finanzas están alineados con la modernización y con la realización del gasoducto. O sea, ustedes han recibido una expresión, una manifestación explícita de que efectivamente eso es así. Sí, bueno, políticamente, inclusive hemos escuchado al presidente de la República el 28 de julio anunciando... No, el presidente sí lo ha dicho varias veces, pero digamos, con lo que viene pasando uno tiene la sensación de que alguien en el Ejecutivo estaría frenando estas iniciativas
presidenciales. Para nosotros este periodo es clave. El ministro de Economía va a tener que demostrar su posición en cuanto al proyecto porque está en sus manos autorizar el financiamiento. Si no hay una voluntad política del ministro de Economía y Finanzas y pone trabas al proyecto, entonces ya estamos entrando en otro escenario de incertidumbre. Hasta ahora... ¿Qué falta para que dé su visto bueno? ¿Qué cosa que... Petroperú le entregó toda la información, informes técnicos, legales, económicos, financieros, medioambientales, todos los insumos para que tomen la Una cosa decisión. que mencionó Pablo Secada ayer, contrataron una consultora para hacer el análisis financiero de la modernización y de la ampliación. Los flujos de caja que resultan de ese estudio son positivos, es decir, la empresa va a recuperar por supuesto, la inversión que se va a realizar. Mira, si nosotros aprobábamos solamente la desulfurización, entrábamos en riesgos, porque la desulfurización es una inversión sin retorno. Pero ¿qué nos va a permitir financiar la desulfurización? Ampliar la capacidad y permitir adecuar a que la refinería pueda procesar crudos pesados, que son los más baratos que hay en el mercado petrolero y que te dan un mayor margen si tú tienes una refinería adecuada para eso. ¿Qué cosa ha permitido que el costo total de la modernización más la ampliación se reduzca? Porque el presupuesto que inicialmente se manejaba con el directorio de Humberto Campodónico era más alto que el que finalmente se dice hoy en día. Creo que se llegó a hablar de 4.000 millones de dólares, ¿puede ser? No. Las cifras del estudio que dejó Humberto Campodónico han sido confirmadas por TECNI y han sido reconfirmadas por Arthur de Elite. O sea, no hay una variación en la cuestión del monto de inversión. De repente habrán algunos ajustes técnicos, lo pueden haber porque todo proyecto, mientras no quede totalmente... Claro, por las etapas de ingeniería que se va siguiendo. Así es, pero de ahí las cifras cuadran. 31 millones de dólares, inversión directa de Petroperú y el resto es inversión tercerizada. Ok, el lote 64, que revirtió el Estado. No revirtió el Estado. ¿No revirtió el Estado? Fue una transferencia de Talisman hacia Petroperú. Ok, porque claro, Talisman soltó el... Claro. Pero está en manos del Estado ahora. Está en manos de Petroperú. De Petroperú. Ok, esta información que salió ayer en condicional, como que habría más reservas de la que se contrató una consultora especializada y que finalmente se habría encontrado más reservas o se habría certificado más reservas de la que inicialmente se pensaba. ¿Es cierto esto? Sí, o sea, cuando se hicieron el marco de negociaciones, se estableció un promedio de reservas de 44 millones de barriles. Petroperú ha contratado a una certificadora y la certificadora le ha dicho, oye, ¿sabes qué? No tienes 44, tienes 55. Entonces, ¿eso qué está significando? Que estamos entrando en un buen pie que sin haber trabajado, hoy día nos están certificando más reservas. ¿Petroperú qué va a hacer? ¿Va a buscar un socio privado para...? Tenemos que buscar un socio porque sencillamente nosotros no contamos con el capital, porque inclusive hay que realizar una perforación exploratoria y los pozos exploratorios que se desarrollaron con Talisman van a servir como pozos de producción, pero se necesita una inversión de capital que Petroperú no la tiene, por eso que hemos elegido la opción de tener un socio para poder levantar la producción de este lote. Bien, señor Juan Castillo, le voy a pedir que por favor nos ayude a tener una entrevista con el presidente de Petroperú, porque hay una cosa muy importante que sí es verdad que dijo Pablo Secada ayer. Para hacer todo este proceso, sí se requiere fortalecer institucionalmente Petroperú. Y lo que no queda muy claro es cuáles son esos cambios internos que están habiendo, porque pasar a manejar una refinería más moderna, más grande, incursionar en la etapa de explotación, implica para cualquier organización, privada o pública, otro nivel institucional, si se quiere. Y creo que hay información que falta darle en general a la ciudadanía del país. Sí, y casualmente de esto se está aprovechando ciertas personas para desinformar a la opinión. Ayer, por ejemplo, se ha escuchado de que el promedio de edad de los trabajadores de Petroperú